Estoy buscando el conocimiento, no lo tendrá usted. Estoy buscando el conocimiento, no lo tendrá usted, porque la curiosidad mató al gato. Mató al gato, no busques conocer. La curiosidad mató al gato. Así que, ¿por qué intentar saber más? ¿Por qué intentar conocer algo que debe estar escondido? Si algo es un secreto, es por algo. El populacho jamás deberá conocerlo. Qué gallego más rico. Estará bueno. Qué rico, qué rico. ¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de un libro muy famoso de un autor italiano que además tiene una adaptación cinematográfica muy buena. Así que sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas al gran show de la literatura. Venga, vamos allá. Let's read about it. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse, darle al like si os ha gustado el vídeo y a la campanita para que os recuerde cuando subo nuevos vídeos. Además, recordad también que en la cajita de la descripción tenéis mi Instagram y mi canal de Twitch donde a veces hago directos leyendo libros. Bueno, bonito y barato además, porque es un libro que compré de segunda mano. El libro que vamos a tratar y que vamos a intentar reseñar hoy es El nombre de la rosa del autor italiano Umberto Eco. En esta edición de segunda mano que me costó 2 euros en la librería Reread y que es de la editorial Lumen, está más o menos bien cuidado, es decir, se mantiene entero, está un poquito amarillento, pero bueno, no me importa eso a mí en los libros. Y tiene un total de... a ver si salen ya las paginitas, de 607 páginas, por lo menos esta edición. Bueno, es el primer libro de Umberto Eco que leo, es quizá su bestseller más famoso, ¿no? Que incluso se adaptó cinematográficamente. Tenéis la película en Filmin, si no me equivoco, la adaptación de este maravilloso libro, de esta maravillosa novela. Y lo más interesante quizá, o lo que más me sorprendió a mí, es la multitud de capas que tiene esta novela. Me gustó muchísimo, y tengo otro libro de Umberto Eco también, de la misma editorial Lumen, que es El péndulo de Foucault, si no me equivoco, así se titula el libro, que también lo leeré. Y me impresionó, no ya su historia, sino la multitud de capas que tiene y la multitud de interpretaciones que podemos hacer. Podemos decir que el libro tendría como 3 grandes temas. El primero de ellos es el tema de una novela de asesinatos, de detectives, un thriller muy interesante, donde 2 monjes franciscanos llegan a una abadía donde ocurren ciertas cosas extrañas, ¿no? Donde pues vemos como algunos monjes de esa abadía pues son asesinados en extrañas circunstancias, y estos 2 monjes franciscanos que han llegado, de hecho, uno de ellos se apellida Baskerville en honor a Sherlock Holmes, así que, pues bueno, ahí podemos ver las similitudes, y se dedican mediante la lógica, ¿no? Y el método científico a intentar resolver los diferentes asesinatos que ocurren en esa abadía. Este es, por decirlo de alguna manera, la primera visión que podemos tener del libro. Y nos podríamos quedar ahí, lo disfrutaríamos enormemente, porque sabe cómo llevar esa trama de misterio, de quién es el asesino, de por qué se está asesinando, todas estas cuestiones que interesan en los libros de asesinato, en los thrillers, que nos mantengan en tensión hasta el final, ¿no? Hasta que se descubre todo el pastel, por decirlo de esta manera. Pero hay una segunda trama. Yo voy por orden de importancia personal, ¿vale? Hay una segunda trama que es la trama histórica. Umberto Eco hace un muy buen trabajo de investigación y nos presenta pues la historia de la Edad Media en un momento determinado, que luego hablaremos, y también nos presenta pues cómo se vivía en la abadía, ¿no? Ese costumbrismo histórico que es muy interesante, ¿no? de conocer.
y nos meten en la historia también mediante esa atmósfera, mediante cómo era la abadía, los secretos, los recovecos, la historia que había alrededor de la abadía, por qué se situaba arriba y por qué había un pueblo abajo, qué hacían los diferentes abades, cómo lo hacían, qué descubrimientos científicos había y por qué se hablaba de ellos, cómo se hablaba de ellos, si algunos se demonizaban, por qué y otros por qué no. Vemos cierta costumbre histórica que nos hace meternos muchísimo en la novela y que es muy interesante, por lo menos a mí me ha resultado interesante. Y por último, y no más importante, y para mí la que ha sido pues quizá lo que más me ha traído de esta novela, es pues la discusión que se ve en ella sobre la religión, que es muy interesante, porque Umberto Eco aprovecha el cisma religioso para explicarnos las diferencias que... más bien dicho, aprovecha no el cisma religioso, sino aprovecha esta historia de asesinatos para explicarnos un cisma religioso. Un cisma religioso que tiene que ver con las diferentes visiones que algunos grandes poderes o algunas grandes abadías o monjes tenían sobre la cristiandad. Desde las guerras que había entre diferentes papados, que llegaron a existir más de un papa que se peleaban por las diferentes visiones que tenían sobre la cristiandad, hasta la visión que tenían sobre Jesucristo, la vida de Jesucristo, sobre qué era ser cristiano, de los diferentes sectas que existían en ese momento. Esto me resulta gratamente interesante y Umberto Eco explica de manera creo que magistral y bastante divulgativa en qué se diferenciaban las diferentes visiones sobre lo que era la cristiandad de los diferentes sectas, de lo que sería el papado oficial, de lo que serían los franciscanos, de los dominicos, de los, ya no me acuerdo, de los dulcinianos, que son muy importantes. Entonces Umberto Eco nos lo explica en esta novela y la utiliza como trasfondo para que podamos comprender el contexto histórico en el cual se desenvuelven los acontecimientos. Porque cabe recordar que la visión que tenemos actualmente del cristianismo, además de que existen diferentes visiones, ¿no? Está el protestantismo, el catolicismo, el ortodoxicismo. También estas visiones se impusieron mediante la palabra, que aquí aparece mucho, el diálogo es muy... utiliza menos la violencia y más el diálogo para intentar resolver las diferentes disputas que existen entre las diferentes visiones del cristianismo. Pero también no debemos recordar que muchas visiones sobre el cristianismo fueron arrasadas y masacradas violentamente, y eso también aparece en el libro, porque el protagonista, que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo el apellido, que es Baskerville, era un antiguo inquisidor, ¿no? Donde también nos revela cuáles eran los fallos de la Inquisición. También aparece otro inquisidor que llega para intentar poner justicia divina a estos casos de asesinato, donde ellos dicen que son el diablo, pero como él utiliza la lógica, el protagonista dice que no puede ser el diablo, sino que debe ser algo más humano, ¿no? Y esta batalla entre lo nuevo que está por venir, que sería el método científico y la lógica, el uso de la lógica, y lo espiritual, se refleja muy bien en la novela. También se refleja muy bien en la novela que el protagonista, a pesar de que utiliza la lógica, sigue siendo un religioso. Por lo tanto, no escapa del contexto en el cual vive. Debemos de entenderlo de esa manera. Para él Dios existe, simplemente que el ser humano debe de mirar la realidad y la naturaleza con otros ojos, porque está descubriendo la divinidad mediante el uso de la lógica, ¿no? Que sería pues mediante el uso del método científico, el ser humano está descubriendo realmente cómo son las cosas que Dios puso en la tierra. Creo que debemos tener eso en contexto. El protagonista de la novela no es aquí un señor súper inteligente que ha venido a revelar que no existe Dios. No. De hecho, no se pone en cuestión en ningún momento la existencia de Dios. A pesar de que se ponen en cuestión si existió Jesús, cómo vivió Jesucristo, si la pobreza es inherente a la iglesia, si no se debe de mantener el voto de pobreza, todas estas cuestiones que aparecen en la novela y que a mí me parecieron maravillosas. Es muy ligera, a pesar del número de páginas que tiene, es muy interesante. A algunos les puede aburrir incluso los monólogos filosóficos, a mí no.
principalmente a mí no. Y creo que Umberto Eco en este bestseller supo combinar muy bien estas tres facetas que yo por lo menos he intentado esbozar, aunque sea de manera resumida. La primera, el asesinato, mantenerte ahí con gánicas de seguir leyendo. La segunda, el contexto histórico y lo interesante del costumbrismo histórico, de cómo se hacían las cosas en esos tiempos. Y la tercera parte, pues las diferencias religiosas y los cismas religiosos que existían en esos tiempos y que los va explicando, mediante se va contando la trama, Umberto Eco con esta maravillosa novela. Así que, pues, solo me queda recomendárosla. Umberto Eco es un autor prolífico, tiene multitud de libros que ya iremos reseñando en el canal conforme los vaya leyendo. Me ha gustado mucho, el primer libro que he leído suyo es el libro más famoso. Os recomiendo empezar por este, porque si os gusta este, supongo que os gustarán todos los demás. Aunque no los haya leído, si mantiene este mismo estilo, esta misma profundidad con diferentes capas, y si te apetece, por ejemplo, leer una novela simplemente de asesinato sin pensar mucho, la puedes leer. Que te apetece profundizar un poquito más, puedes leerla. Que te apetece ver en ella una obra filosófica, una obra del pensamiento, también puedes leerla. Es decir, es para muchísima gente. Ahí sí que veo cómo pudo convertirse en un bestseller, ¿no? Y también la podéis acompañar de la maravillosa película que tiene el mismo nombre, El nombre de la rosa, que está en Filmin. Así que pues os la recomiendo, a mí me ha encantado y Umberto Eco se ha convertido en un autor a tener en cuenta y a seguir investigando e indagando. Pues ya estaría, amigos y amigas, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os encontréis como siempre estupendamente, nos vemos en siguientes vídeos, os mando millones de besos, nos vemos, chao chao.